Vamos a continuar con la serie que estamos viendo, que es la fe verdadera. Y hoy vamos a ver un tema que le hemos titulado La fe que persevera. La fe que persevera. Salmo 40, verso 1, por favor. Dice la Escritura: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre la peña, y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos, y temerán, y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza, y no mira a los soberbios, ni a los que se desvían tras la mentira. Voy a pedirle que vaya conmigo a otro texto, por favor, que es Isaías 40, 31. Son los dos textos que vamos a utilizar en este mensaje. Isaías 40, 31. ¿Lo tiene? Dice: pero los que esperan a Jehová, nuevas fuerzas tendrán. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Bueno, ya se nos ha enseñado la importancia de la fe para nuestra salvación y cómo esta la llegamos a tener cuando escuchamos la palabra de Dios, como lo dice la Escritura, que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Ahora es importante que entendamos también que la fe es indispensable para toda nuestra vida cristiana, como también lo dice la Escritura. La Escritura nos dice: mas el justo por la fe vivirá. Es decir, el creyente que es hecho un justo por Cristo ya no puede vivir por lo que ve, ya no puede vivir por sus fuerzas, ya no puede vivir, no debe de vivir por sus habilidades, ni por sus estrategias, ni porque todo está muy bien en su vida. Debemos nosotros aprender a vivir dependientes de Dios, confiados siempre en nuestro Dios. Fíjense, Dios, desde que creó al hombre, siempre Él ha deseado vivir en una unidad con el hombre, en una unión con el hombre. Pero por causa del pecado, el hombre es quien quiere vivir independiente de Dios, alejado de Dios. Pero nosotros, para vivir dependientes de Dios y confiados en Dios, ¿cuántos quieren vivir dependientes y confiados en Dios siempre? Para vivir así, tú y yo necesitamos aprender dos cosas, dos elementos muy importantes: creer la palabra y obedecer la palabra. Si tú quieres ser una persona dependiente de Dios y quieres vivir confiado siempre en Dios, tú tienes que aprender a hacer esto: creer la palabra y obedecer la palabra de Dios. Esto significa, creer la palabra y obedecer la palabra significa que nuestra fe debe de perseverar, debe de crecer, debe de madurar. La fe de un creyente, mis hermanos, no se puede quedar en un nivel. La fe de un creyente no se puede quedar cuando comenzó en su primer encuentro con el Señor, en esa fe de salvación. Esta fe tiene que crecer, esta fe tiene que madurar, tiene que ir a otro nivel. La fe de un creyente debe de progresar, y el medio para lograrlo es, dijimos, creer la palabra. ¿Y qué otra cosa? Obedecer la palabra. Si alguien cree la palabra y alguien obedece la palabra, esta persona no puede seguir siendo el mismo de siempre. No puede tener la misma conducta, no puede tener el mismo pensamiento, no puede seguir teniendo las mismas actitudes, pues su fe y su obediencia a la palabra lo van a llevar a vivir de acuerdo precisamente a la palabra. Por eso no podemos seguir siendo los mismos. Fíjese, en el libro de Hebreos capítulo 11, no lo busque, pero ahí en el libro de Hebreos 11 se nos presenta una lista de hombres y mujeres que por la fe
dice la Escritura, alcanzaron buen testimonio delante de Dios. Es decir, fueron hombres y mujeres que por creer la palabra y obedecer la palabra aprendieron esto, aprendieron a perseverar en la fe. No fueron hombres igual, cambiaron, fueron transformados, fueron diferentes. Fueron hombres y mujeres aprobados delante de Dios que progresaron en su fe. Pero la fe de estos hombres, con la cual lograron muchas cosas, la fe de estos hombres fue probada. La fe de estos hombres pasó momentos críticos en sus vidas, y en algunos momentos incluso llegamos a ver a algunos de estos hombres que su fe se llegó a debilitar, pero no se quedaron ahí, se levantaron, volvieron a tomar fuerzas en el Señor, se mantuvieron fieles a Él, perseveraron en la fe. Y esto me lleva a pensar a mí que el propósito de la prueba, así lo describe la Escritura también, el propósito de Dios al permitir sufrimientos y situaciones difíciles en la vida de cada uno de nosotros, es para llevarnos a tener una fe que persevera, una fe que crece, una fe que progresa. Y precisamente en este texto de Hebreos 11 encontramos un personaje del cual vamos a hablar hoy. Encontramos al rey David, quien escribió este salmo, el Salmo 40, y quien a través de este salmo nos describe estar pasando una situación muy crítica, muy difícil. ¿Cuántos saben, mis hermanos, que Jesús nunca nos aseguró que no íbamos a sufrir? Jesús nunca nos aseguró que no íbamos a pasar por momentos difíciles y complicados en nuestra vida cristiana. Al contrario, Jesús dijo en Juan 16:33 estas palabras. Él dijo ahí: estas cosas les he dicho o les he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. ¿Cuántos están en el mundo? Jesús está diciéndole a sus discípulos, y si tú y yo estamos en el mundo y somos discípulos de Jesús, estas palabras son para nosotros. En el mundo tendremos aflicción. Y aflicción aquí significa angustias. Aflicción aquí significa sufrimientos, ansiedad, presión de parte del mundo. Pero Jesús nos da una promesa y nos dice: pero confiad, pero confíen, no dejen de confiar, perseveren en la fe, perseveren en su confianza. Yo, dice Jesús, he vencido al mundo. Y si Jesús ha vencido al mundo, nosotros, seguidores de Jesús, también podemos vencer al mundo, porque esa es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe, amén, nuestra confianza en Dios. Un día, yo yendo a un lugar, me encontré un letrero que también confirmaba esto que estamos hablando. Un letrero que decía que Jesús no nos asegura una travesía fácil como cristianos, pero sí un puerto seguro. Es decir, Jesús nos asegura llegar a la presencia del Padre. Jesús nos asegura llegar al cielo. Jesús nos asegura llegar a la tierra prometida celestial. Pero para ello, tú y yo necesitamos confiar siempre en nuestro Señor. ¿Cuántos de ustedes realmente desean tener una fe que persevera? Si tú deseas una fe que persevera, entonces ve conmigo al Salmo 40. Quiero que le pongas una señal. Este va a ser el texto principal que vamos a usar, pero voy a comenzar con el verso 2, la primer parte del verso 2 de este Salmo 40, sin alterar el texto. Y dice ahí la Escritura: me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. David nos está diciendo aquí, mis hermanos, que hubo un tiempo en su vida, un momento en su vida, que él se llegó a encontrar como en un pozo. Pero ¿cómo describió este pozo? ¿El pozo de qué? De la desesperación. Y no solamente eso, sino dijo como un lodo cenagoso. No se nos dice cuánto tiempo duró ahí David,
Pero a través de la descripción de estas dos figuras, el pozo y el lodo cenagoso, nos está diciendo David en qué condición se llegó a encontrar en ese momento, en ese tiempo que vivió. Es cierto que el Salmo 40 es un salmo profético que nos habla de los sufrimientos y la muerte del Mesías. Pero también el Salmo 40 es un salmo que nos habla de los sufrimientos, de las fuertes angustias, de las fuertes presiones que pasamos los hombres, así como lo vivió David. Este pozo, fíjense bien, que describió David, nos estaba hablando de un tiempo de crisis, un tiempo de ansiedad en la vida del rey David, un tiempo de sentirse solo, un tiempo de tener turbación, de encontrarse desesperado, de llegar a pensar que quizás ya es su fin. Un tiempo donde se había debilitado, un tiempo donde se encontraba sin fuerza alguna. ¿Cuántas veces tú te has encontrado en las mismas condiciones que se encontraba el rey David? ¿Alguna vez te ha pasado? ¿O lo estás viviendo en este momento? Yo no lo sé, pero tú sí lo sabes. Quizás tú te encuentras en crisis. Quizás tú te encuentras en una ansiedad que no hayas que hacer. Quizás te sientes tan solo, aunque tienes tu familia, aunque tienes tus seres queridos, aunque tienes una familia que es los cristianos, te sientes solo y llegas a pensar que no hay nadie que te pueda ayudar. Estás tan desesperado, estás tan turbado por lo que estás viviendo, te sientes tan débil, sin fuerza alguna, y muchas veces en esos momentos, en esos tiempos, llegamos a decir incluso lo que llegó a decir el profeta Elías en alguna ocasión de su vida, porque el profeta Elías también vivió algo similar que lo que David nos está diciendo en el Salmo 40. Fíjese, vaya conmigo a Primera de Reyes 19. Vamos a ver qué pasó en la vida del profeta Elías. Primera de Reyes 19:1. Dice la escritura: Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas que eran profetas falsos y que aparece en el capítulo 18. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, es decir, cuando se enteró Elías de lo que mandó a decirle Jezabel, Elías tuvo temor, mucho temor. Tanto temor que dice que se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó ahí su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino. ¿Cómo se encontraba Elías en este momento? ¿Acompañado? ¿Cómo estaba? Solo. Solo. En el desierto. Dice, y vino y se sentó en un enebro. ¿Y qué pasó cuando se sentó en el enebro? ¿Qué pensó en ese momento el profeta? Dice aquí, deseando morirse. Oiga, Elías acababa de hacer un tremendo milagro en el capítulo 18. Un tiempo atrás, Elías había orado a Dios y fuego había caído del cielo y había mostrado al pueblo de Israel que el verdadero Dios era el Dios de Elías. Pero aquí hubo un momento de debilidad en la vida de Elías. Elías se debilitó tanto, se quedó sin fuerzas, que lo que le quedó fue decirle: Señor, no soy mejor que mis padres, quítame la vida. No quiero vivir. Quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Verso 5 dice: y echándose debajo del enebro se quedó, ¿cómo se quedó? Dormido. ¿Saben una cosa? Cuando se está pasando un momento de crisis, cuando se está pasando en un pozo como el que está describiendo David, muchos llegan a quererse pasar la vida dormidos. Ni siquiera quieren saber de la vida, ni siquiera quieren saber de nada. Lo único que desean es: yo ya ni quisiera despertar. Esto es lo que llega a suceder.
Esto llega a pasar y lo vivió Elías. Fíjense cómo hay pozos en la vida de los cristianos. Un día yo me enteré de un accidente que vi en las noticias, de un joven que iba tomado a más de 140 kilómetros por hora en la ciudad. En una de las calles de la ciudad había un puesto de comida y este joven fue y se impactó contra este puesto de comida y murieron 6 personas. De esas 6 personas que estaban en este puesto de comida, 3 de los que murieron eran cristianos. Era el esposo y 2 de las hijas de una cristiana. La cristiana, la esposa, había ido al vehículo a sacar algo, y cuando fue al auto a sacar algo, en ese instante el auto fue y se impactó contra su familia y murieron los 3. Este fue un pozo de la desesperación para esta mujer. Este era un tiempo de crisis, este era un tiempo de angustia, este era un tiempo de desesperación para ella. ¿Puede usted pensar cómo se encontraba esta mujer en este momento? A lo mejor tú puedes decir: estaba alabando a Dios, Señor, gracias que te los llevaste, aleluya. Así estaba. No. Seguro su corazón estaba desgarrado, seguro su corazón estaba sangrando, seguro sus pensamientos, esta mujer estaba turbada, no podía entender qué pasó. Señor, si todo estaba bien, ¿por qué tenía que pasar esto? Ese era un pozo de la desesperación. Pero déjame ponerte otro ejemplo. A lo mejor no es este el caso tuyo, pero ¿cuántos, mis hermanos, como esta escena que voy a describir, alguien le han despedido de su trabajo? Le dieron su liquidación. Tiene más de 8 meses que no ha podido encontrar trabajo. Ha pasado un año y no encuentra trabajo. Su liquidación se le acabó. No tiene más dinero. Tiene que pagar su casa, tiene que pagar escuelas, tiene que traer para la comida, pero no hay trabajo. Y entonces, ¿qué empieza a suceder? Empieza a venir la preocupación, empieza a venir la desesperación. Hay ansiedad por lo que estás viviendo. Es un tiempo de crisis para tu vida. Pero no solo eso. Pudiera ser que a tu vida ha venido una enfermedad, una enfermedad que te ha tenido inhabilitado. No puedes hacer nada. Hoy sí estaba bien, ayer estaba bien, pero ahora amanecí de repente y estoy en tal circunstancia y no puedo trabajar, no puedo producir, no puedo hacer nada. A mí me pasó. Yo estaba bien, yo tenía un buen trabajo, todo iba muy bien, cuando de repente yo perdí la vista, mis 2 ojos ya no podía ver, no podía trabajar, y duré 4 años inhabilitado. 4 años que no podía hacer. Ese era un pozo de la desesperación. Ese era un tiempo de crisis, era un tiempo de angustia. No era fácil. Hoy yo tengo 2 hermanas que están en un estado inhabilitado. Una hermana está luchando con un tumor en su cabeza. Otra hermana tuvo unos microinfartos y luego también se cayó, se fracturó su cadera y tiene más de 3 meses en cama, que no ha podido, ya la operaron, pero no puede levantarse. Y las 2 hermanas, hubo tiempos en que al visitarlas me decían: no quiero vivir. No quiero vivir, le digo a Dios: quítame la vida, ¿para qué voy a estar en tales condiciones? Y ahí estoy yo hablándoles la palabra. Mija, recuérdalo, el Señor nos ha prometido que está con nosotros. El Señor nos ha dicho que en medio de las circunstancias más difíciles Él nos va a dar alas como las águilas y vamos a tener nuevas fuerzas. Hoy en día, gracias a Dios, ellas están confiando en Dios. Pero hermanos, ante todo lo que se vivió, David no solo habló de un pozo, David también habló de un lodo cenagoso. El lodo cenagoso, con eso David nos estaba mostrando lo débil que él se encontraba. Él nos estaba hablando que se encontraba sin poderse sostener, sin poder estar firme, sin poder estar de pie. Era como decir: ya no puedo más, Señor, con esto. Quizás tú estés diciendo en este momento: Señor, ¿por qué ahora permites esto en mi vida? Si he decidido obedecerte,
si he decidido caminar contigo, si he decidido apartarme de todo aquello que te desagrada. Tú conoces cómo me he conducido delante de ti y mira cómo estoy pasando estos tiempos. Me siento tan débil, Señor, ya no tengo fuerzas. Ahora yo te pido como Elías, quítame la vida. Quizás muchos estén en esta situación. Quizás muchos han estado diciéndole al Señor: Señor, no vale la pena vivir. Aún te encuentres, mira, aunque te encuentres en lo más hondo de tu desánimo, aunque te encuentres en lo más hondo de tu desaliento, déjame decirte algo: no eres el único que lo está viviendo. No eres el único, porque luego llegamos a pensar que somos únicos en lo que estamos pasando, que nadie nos puede entender porque solo nosotros estamos viviendo aquello. No, disculpan, pero no es cierto. Hay muchos personajes en la Biblia que llegaron a pasar momentos demasiado difíciles en su vida. No solo Elías, no solo David, Jeremías. Dios le envió a predicar al pueblo de Israel, lo envió a decirles: ve y diles que sus enemigos van a tomar Jerusalén. Y fue y les predicó la palabra de Dios, y por decirles que sus enemigos tomarían Jerusalén, lo metieron en una cisterna, lo metieron en un pozo, literalmente, un pozo sin agua, un pozo con cieno, donde dice que se hundía en el cieno. Jeremías no tenía pan para comer, duró días sin poder comer, hasta que alguien intervino por él para que le dieran pan y lo sacaran de ese pozo. Pero puedes imaginarte cómo estuvo Jeremías durante ese tiempo en el pozo. Puedes imaginarte cómo se encontraba aquel hombre que solo fue enviado a predicar la palabra de Dios. Pero no solo Jeremías, la Biblia nos habla también de José el soñador. Dios le reveló lo que iba a hacer con su vida, e inmediatamente después de su revelación, sus hermanos, que lo aborrecían tanto y lo querían matar, dice la escritura que lo metieron en un pozo, en una cisterna. Ahí estaba José. A lo mejor cruzaban por sus pensamientos: Señor, pero tú me dijiste, tú me prometiste que ibas a hacer esto, pero ahora estoy en este pozo. Mis hermanos me quieren hacer daño, me quieren destruir. Pero sin embargo, ahí estaba José. Mira, ¿sabes una cosa? Por muy difícil que tú estés pasando una situación, por muy complicada que sea tu situación, necesitamos ver qué hicieron estos hombres. ¿Qué fue lo que los llevó a salir adelante? ¿Qué fue lo que los llevó a mantenerse en medio de esas crisis que vivieron? ¿Qué fue lo que hizo el rey David ante esa crisis, ante ese pozo de la desesperación y ese lodo cenagoso? ¿Qué fue lo que hizo? Ve conmigo, por favor, al Salmo 40 y vamos a ver qué fue lo que hizo el rey David y qué hicieron todos estos hombres de la Biblia. Salmo 40, verso 1. ¿Lo tiene? Dice: desesperadamente esperé a Jehová. ¿Sí dice? ¿Cómo dice? Pacientemente. ¿Dónde estaba que esperó pacientemente? En un pozo de ansiedad, de turbación, donde sus fuerzas se habían debilitado. Pero ahí, en medio de lo que él estaba viviendo, él pacientemente esperó a Jehová. Y esto quiere decir, mis hermanos, que David estaba en una fe que persevera, en una confianza que no había apartado de Dios. La fe perseverante de David lo llevó a seguir creyendo en su Dios, a seguir esperando en su Dios. ¿Qué es lo que tú y yo tenemos que aprender a hacer? A esperar en Dios. Si hay algo que nos cuesta trabajo, mis hermanos, es esperar pacientemente en el Señor, porque queremos las cosas instantáneas. Estamos en un mundo donde muchas cosas se hacen al instante. Vas y rápidamente te hacen una sopa, ¿verdad? La metes al microondas y ahí está una sopa artificial. No, mis hermanos, el Señor hace una obra y Él quiere que aprendamos a esperar. Para David no importaba qué estaba viviendo,
No importaba su dolor o su angustia o su temor o su turbación o los sentimientos que venían a él. Lo que importaba para David era su fe mantenida fija en su Dios. Lo que importaba para David es estar bien agarrado de Dios, bien afianzado de Dios, porque sabía que al final Dios le libraría de ese tiempo de angustia o de ese tiempo de sufrimiento o de ese tiempo de aflicción. Él lo sabía, por eso estaba bien agarrado. Y fíjate, hay un salmo, el Salmo 34, 19, que nos dice: muchas son las aflicciones del justo. ¿Cuántas? Muchas. Pero de todas ellas, ¿de cuántas? De todas nos va a librar el Señor. De eso tenemos que... Ahí es donde tenemos que poner nuestra fe. Ahí es donde tenemos que agarrarnos. Esto es lo que tú y yo debemos de aprender de David. No importa lo que estemos pasando, no importa lo que estemos sufriendo o el dolor que ha venido a nosotros, la ansiedad o la angustia o el temor o la turbación o el desánimo. Lo que nos debe de importar a ti y a mí es que nuestra fe se mantenga fija en Dios en ese tiempo. Lo que debe de importar es que tu fe esté bien agarrada del Señor, de tal manera que lo hagamos como Jacob lo hizo. Jacob se agarró de Dios de tal manera que le dijo: Señor, no te voy a soltar. ¿Hasta cuándo? Hasta que me bendigas. Así nosotros, como dice Hebreos 12:2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, con una fe fija en Dios. La Biblia nos habla, mis hermanos, de una mujer que tenía problemas de una enfermedad muy seria. Para ella era el flujo de sangre. Esa mujer que tenía este flujo de sangre había ido, dice la Escritura, con muchos médicos, pero en lugar de sanar, sufría más porque estaba peor, dice la Escritura, peor. Y no solo esto, no solo estaba peor, sino que había gastado todo su dinero en los médicos. Todo se le había ido y no había mejorado, estaba peor. Es como tú, ¿verdad? Estás ahí pasando una enfermedad y ya te recomendaron un médico, y luego el médico te dice: pues tenemos que hacerle esto, y te hacen esa cirugía o te hacen aquel tratamiento que es muy caro, muy costoso, ya, pero no funcionó. Vas con otro médico y vas con otro médico y se te acabó tu dinero, no hay más dinero. ¿Cómo estarías? No era fácil la situación de esta mujer. No había esperanza, no había solución para ella. Pero hubo algo que la Escritura dice: cuando oyó hablar de Jesús, wow, surgió una esperanza en su corazón. Porque la fe viene por el oír, y el oír, ¿qué? La palabra de Dios. Vino fe. Wow, una esperanza. Alguien puede solucionar este problema. Alguien puede cambiar esta situación que ya no hay esperanza para mí. Y ella entonces, cuando oyó hablar de Jesús, fue en busca de Jesús, puso su fe fija en Jesús. Y Jesús no solo la sanó, sino Jesús también le dio su salvación a esta mujer. ¿Por qué? Porque se agarró del Señor. La fe perseverante, mis hermanos, es esa fe que sabe esperar el tiempo perfecto de Dios. Fíjese bien lo que le dije: la fe perseverante es la fe que sabe esperar el tiempo perfecto de Dios. Dios tiene un tiempo perfecto, y si hay situaciones difíciles, y si hay momentos complicados y crisis que vienen a nuestra vida y el Señor las ha permitido en nosotros, es porque el Señor tiene un tiempo en que nos va a tener en esa situación para tratar con nuestro corazón, para tratar con nuestra vida, para enseñar
enseñarnos lo que tenemos que enseñar, y seguramente cuando el Señor nos saque de ahí es porque hemos aprendido a crecer a otro nivel en la fe, porque tú y yo hemos aprendido a confiar más en nuestro Dios. Un día le preguntaron a un cristiano que él estaba viviendo una situación muy difícil, muy complicada, y entre ellos era una enfermedad que tenía. Y le decían sus amigos: ¿cómo puedes estar tan tranquilo, tan en paz con estos problemas tan grandes que tienes? Dinos por favor, ¿cómo le haces? Y entonces los llevó a su casa, el cristiano. En su casa tenía un cuadro grande, enorme, con letras grandes, era un texto bíblico. Y dice él que todas las mañanas cuando salía de su casa, antes de salir, veía aquel cuadro y lo llevaba presente en su corazón. Cuando regresaba a su casa, veía aquel cuadro y llevaba presente en su corazón. Este cuadro era Isaías 26:3, que dice: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Esta era la razón por qué este hombre, en medio de todos sus problemas, podía estar en paz. Esta era la razón por qué este hombre estaba fortalecido. Este hombre estaba fuerte, con nuevas fuerzas, como esa águila que se eleva a las alturas por encima de las tormentas. Así este hombre, al ver este texto: tú guardarás en completa paz. Pero ¿a quién va a guardar en completa paz? Aquel pensamiento que persevera en Dios, porque ha confiado en Él. Esto es lo que tú y yo tenemos que vivir. Como me encanta cuando veo la paz de algunos hombres de la Biblia. En Primera de Reyes, no lo busques, nada más anota el texto, te lo voy a resumir. Pero en Primera de Reyes capítulo 6, verso 8 al 17, nos habla de una historia en que el rey de Siria estaba tramando emboscadas para vencer a Israel. Pero el que recibía las revelaciones de esto era el profeta Eliseo. Y Eliseo le mandaba decir al rey de Israel: hey, te van a poner una emboscada en tal lado, no te vayas por ahí. Y entonces, cuando el rey de Siria supo por varias ocasiones que esto había pasado, y entonces dijo: no, de seguro entre mi ejército hay alguno que me está traicionando. Y entonces uno de ellos le dijo, uno de sus siervos: no, señor, lo que pasa es que hay un varón de Dios ahí en Israel, el cual le revela todo al rey de Israel. Y entonces mandó su ejército para sitiar la ciudad donde vivía este profeta Eliseo, la ciudad de Dotán. Ahí es donde vivía. Y dice que cuando su siervo, el criado de Eliseo, salió un día de la casa, vio al ejército rodear toda la ciudad, y entonces entró con tanto miedo y con tanto temor: Señor mío, ¿qué haremos? Tienen sitiada toda la ciudad. Y el profeta, con una paz, con una calma, le dijo: no temas, porque son muchos más los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró a Dios y le dijo: Señor, ábrele los ojos para que pueda discernir y darse cuenta que no estamos solos, que son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Y la escritura dice que le fueron abiertos los ojos al criado, y el criado vio un ejército con carros de fuego. Hermanos, ¿cuántos de nosotros estamos tan confiados? Pero tan confiados en medio de ese problema en el que tú estás, que puedes decir: yo sé que son más los que están conmigo que los que están contra mí. Esta es la paz que el Señor nos quiere dar. Mis hermanos, hay muchos textos bíblicos donde podríamos fijar, anclar la fe, tú y yo. Por ejemplo, Romanos 8:31 nos dice, que ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién nos podrá separar del amor del Señor? ¿Tribulación? ¿Angustia? ¿Persecución?
hambre, desnudez, peligro, espada. Antes en todas estas cosas, dice ahí la escritura en Romanos 8, somos más que vencedores. Pero ¿saben cuándo vamos a ser más que vencedores? Como dice la escritura, esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Nuestra fe en Jesucristo. Eso es lo que el Señor quiere, esa fe puesta en Él. O como en el Salmo 23:4 dijo David, en el Salmo 23:4 él dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Mis hermanos, va a haber momentos en que pasemos. ¿Saben qué significaba ese valle de sombra de muerte? Cuando el pastor iba a darle el mejor alimento a las ovejas, tenía que subir a la montaña, lo más alto de la montaña. Y había unos momentos en que tenían que cruzar, hagan de cuenta, era un espacio muy angosto. Y al cruzar por ese espacio angosto, del lado derecho y del lado izquierdo, había unos abismos tan oscuros, tan profundos de tinieblas, que eso es lo que se refiere ahí, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Así como el pastor guiaba a las ovejas para que no cayeran a esos valles como que parecían de muerte. Muchas veces, mis hermanos, vamos a estar en situaciones así que ves que en cualquier instante puedes caer a ese abismo de la muerte, pero el Señor está contigo. El Señor prometió que estaría con nosotros todos los días. ¿Cuántos? Todos los días hasta el fin del mundo. Así que no estamos solos. ¿Por qué te sientes solo? No estamos solos. Es cuando más acompañados estamos. Amén. Muy bien, mis hermanos. Ahora vamos a aprender algo en este Salmo 40. La fe perseverante. Ya vimos que lo que ellos tuvieron para salir adelante en esos tiempos difíciles fue una fe que persevera. Ahora déjeme decirle algo. En el Salmo 40, David nos va a dar algunos frutos que vienen como un resultado de esa fe que persevera. Salmo 41, vamos a ver el primer fruto que se nos presenta de esta fe que persevera. Salmo 41, la primera parte dice, pacientemente esperé a Jehová. Número 1, la fe perseverante nos lleva a tener el fruto de la paciencia, de la resistencia, del aguante largo que tanto necesitamos cuando pasamos tiempos difíciles. ¿Cómo necesitamos paciencia? No desesperación. Señor, es que me urge. Si no vienes pronto me van a quitar mi casa. Señor, si no vienes pronto me van a quitar mi trabajo. Paciencia. Si te quitan tu trabajo es porque el Señor te va a dar uno mejor. ¿Lo sabías? ¿De veras lo crees? Paciencia. Noé, mis hermanos, es un hombre que nos enseña de esa fe de paciencia enorme. Noé mostró una fe de paciencia perseverante. ¿Sabes cuánto tuvo que esperar Noé? 120 años. 120 años esperando pacientemente, esperando, construyendo el arca, pacientemente, esperando, subiendo a los animales, acomodándolos en el arca, pacientemente. ¿Cómo esperó? Pacientemente. 120 años. No te voy a decir que tú esperes 120 años, porque pues ni vas a llegar a eso. Pero Él nos muestra, el Señor nos muestra en esto, en 120 años, nos muestra hasta dónde debe de estar nuestra dependencia y nuestra confianza en Dios. Esa es la fe que persevera, esa es la fe que pacientemente espera. Mira, ahí estás esperando en el Señor, esperando. Ahora, si 120 años se te hacen muchos, bueno, ahí está Abraham.
Abraham, mis hermanos, él tuvo que esperar 25 años para que Dios cumpliera la promesa de tener un hijo, el hijo de la promesa. 25 años. Ya 25 son menos que 120, ¿no? Así que ahí está, 25 años esperando. Y esperó, y claro, hubo momentos en que su fe se debilitó y cometió algún error por ahí. Lo sabemos en la vida, Abraham. Pero se levantó y volvió a poner su confianza en Dios y recibió el cumplimiento de esa promesa. Ahora, si son muchos, 25 años, pues ahí está la vida de Jacob. Jacob, Dios tuvo un encuentro con él en la montaña en Harán. Dios le reveló que las promesas que le dio a su padre Abraham y a su padre Isaac se las daría a él. Pero él tenía que ir con su tío Labán. Y fue con su tío Labán. Duró 20 años siendo tratado por Dios. 20 años, ya no 25. ¿Cuánto tuvo que esperar Jacob? Ya es menos que 25, 20, ¿no? Pero hermanos, algunos de nosotros apenas tenemos un mes y ya estamos derretidos. ¡Ay, señores! ¡Ay, señor! Tienes un mes. ¿Te has dado cuenta que te hace falta paciencia? La fe que persevera trae paciencia. Paciencia. ¿Cuántos reconocen que necesitan paciencia en su vida? A ver, levanten su mano en alto los que necesitan paciencia. ¿De veras ocupa paciencia? ¿En serio? ¿De verdad? No me está mintiendo, ¿verdad? O sea, ese es el deseo de su corazón. Déjenme ponerle una ilustración. Cuentan de una vez que una mujer fue con su pastor y le pidió y le dijo: pastor, ore por mí, por favor, ore por mí. Es que necesito tanta paciencia. Soy tan desesperada en mi casa, soy tan desesperada con mis hijos, soy tan desesperada en muchas cosas. Pero aquí no hay de esas hermanas, ¿verdad? Digan no. Estaba desesperada la mujer. Ore por mí, es que necesito paciencia. Y le dice el pastor: muy bien, cierra tus ojos, déjame orar por ti. Y comenzó a orar el pastor: Señor, envía a esta mujer más tribulaciones, más pruebas, ponla en apuros, en situaciones difíciles. Y mientras estaba orando, la mujer abre los ojos y dice: basta, pastor, basta, basta. Yo no quiero tribulaciones, yo no quiero pruebas, yo no quiero apuros, yo lo que quiero es paciencia. Mira, déjame decirte lo que dice la Biblia. Romanos 5:3 dice: sabiendo que la tribulación produce paciencia. ¿Qué produce paciencia? Entonces no esté orando que le quite la tribulación que tiene. ¿O no? ¡Ay, quítame esto, Señor, quítamelo! El Señor está trabajando para traer esa paciencia. Y le leyó otro texto. Mire lo que dice Santiago 1:2. Santiago 1:2 y 3 dice: hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando se encuentren en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia. Repito, ¿cuántos quieren paciencia? Ahora sí ya no levantaron las manos, ¿eh? Ya las escondieron. Apenas que iba a orar por ustedes, hermanos. 2. Vamos al segundo fruto. Salmo 40, verso 1, la segunda parte. Dice: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. La fe perseverante, mis hermanos, la fe que persevera nos va a llevar al fruto. Fíjense, porque este es un fruto tan necesario en los cristianos. Nos va a llevar al fruto de humillarnos ante nuestro Dios. ¿Qué hizo David? Que Dios inclinó su oído. ¿Qué estuvo haciendo David mientras esperó pacientemente? Clamó, se humilló ante Dios, clamó una y otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez. No importó el tiempo que tenía que hacerlo, pero él estuvo clamando a Dios. Dice la Escritura: hasta que el oído del Señor se inclinó. El tiempo perfecto de Dios, y el Señor lo sacó de su situación.
Mis hermanos, Dios quiere, fíjense bien, en la humillación, Dios quiere que dejes de confiar en ti. Dios quiere que dejes de confiar en tus bienes, en tus posesiones. No que no los tengas, que dejes de confiar. Dios quiere que dejes de confiar en tus estrategias. Dios quiere que dejes de confiar en tus habilidades, que dejes de confiar en lo que ves, que dejes de confiar en las circunstancias que te están rodeando. Dios quiere que dejes de confiar en tus temores, que dejes de confiar en tus preocupaciones. Dios lo que quiere es que te humilles ante su presencia y reconozcas que el único que te puede sacar de ahí, el único que te puede ayudar en tu situación es el Señor. Nadie más. Ni tu chequera, ni tus tarjetas de crédito, sino el Señor. Él es el que te quiere ayudar. El mismo Señor Jesús les enseñó a sus discípulos. En Lucas 18:1, Él le dijo a sus discípulos, la necesidad de orar siempre. Dice que les refirió una parábola sobre la necesidad de orar. ¿Cuándo? Siempre. Seamos honestos, mis hermanos. ¿Cada cuándo oras? ¿Cada cuándo oras? ¿Cuando la llanta se ponchó? ¿Cuando hay necesidad de hablarle a la ambulancia? ¿Cada cuándo oras? ¿Cada cuándo clamas a Dios? Es importante, mis hermanos, que tú y yo aprendamos a humillarnos. Siempre debemos de estar humillados ante Dios. Y la manera de estar humillados es estar en comunión con Dios. Es estar en esa actitud de decir: Señor, yo no puedo hacer nada sin ti. Como lo dijo Jesús: sin mí nada podéis hacer. Sin mí nada pueden lograr en su vida. ¿Cuánto? Nada. ¿Y saben cuántas veces hacemos tantas cosas sin el Señor? Muchas. Muchas. Alguien dijo una vez, esta es una frase que a mí me gusta mucho, pero alguien dijo: el que sabe estar de rodillas sabrá estar de pie en los momentos más críticos de su vida. ¿Quieres saber estar de pie en estos momentos difíciles? ¿Quieres estar de pie en esas situaciones, en esas crisis que vienen? Aprende a estar de rodillas y sabrás estar de pie cuando vengan los tiempos difíciles a tu vida. Hay un texto en Hebreos 12:12, Hebreos 12:12, por favor. Dice ahí: por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Fíjese lo que está diciendo aquí el autor a los hebreos. Las manos caídas y las rodillas paralizadas están refiriéndose a una persona que está completamente desalentada, desanimada por las pruebas, por los sufrimientos. Ha dejado caer sus manos, ha dejado que sus rodillas se paralicen, no las ejercita, no trabaja con sus rodillas. Y esto significa entonces que no hay comunión con Dios, no hay ruego, no hay súplica, no hay clamor, no hay confianza para buscar a Dios. Mis hermanos, tenemos que aprender a estar de rodillas. ¿Saben quién es el maestro para estar de rodillas? El Señor Jesús. Jesucristo, su última noche, mis hermanos, antes de que lo iban a tomar preso, Jesús dice que estaba angustiado en el alma. Y habló con 3 de sus mejores discípulos, Juan, Jacobo y Pedro, y se vino con él aparte para que oraran juntamente con él. Los dejó ahí y él se fue aparte y empezó a orar: Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga conforme a mi voluntad, sino conforme a la tuya. Y regresó. ¿Y cómo estaban los discípulos? ¿Saben cuántas veces fue Jesús a orar? 3 veces. Y la tercera vez, en uno de los evangelios, nos dice la escritura: después que estuvo orando la tercera vez, un ángel descendió y le fortaleció. Y fue entonces cuando Jesús estaba listo para ir y terminar la tarea que el Padre le había encomendado.
ir a la cruz, a ese momento tan crítico, tan difícil. Jesús estaba listo. Nosotros igual, hermanos, tenemos que doblar las rodillas, y es ahí donde vamos a estar listos para enfrentar las crisis que vengan a nosotros. Tercer fruto, la fe perseverante nos va a traer como fruto el ver cómo la mano de Dios nos saca de toda situación difícil en su tiempo. Esto lo dice en el verso 2, la primera parte del Salmo 40. Dice David: y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. El Señor tiene cuidado de nosotros, ¿sabía? El Señor sabe en qué momento sacarnos de esa situación difícil. Dice Primera de Pedro, capítulo 5, verso 6. Dice ahí la escritura: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que humillarnos en la poderosa mano de Dios, y Dios nos va a sacar de cualquier situación que estemos, pero cuando fuere tiempo, cuando sea su momento, cuando llegue el momento idóneo, el Señor nos va a sacar de ahí. Déjeme ir al siguiente fruto, ahí mismo. En el Salmo 40, verso 2, la parte que sigue, dice: puso mis pies. Es decir, una vez que el Señor sacó de ese pozo de la desesperación y de ese lodo cenagoso la condición en que se encontraba David, dice que puso sus pies sobre la peña. La fe perseverante, mis hermanos, es aquella que nos trae como fruto que nuestros pies son afirmados. ¿Qué significa esto? Significa que somos fortalecidos en la fe, somos renovados en las fuerzas, aprendemos a ser personas firmes, que nuestra fe va creciendo, aprendemos a hacer raíces profundas en el Señor de Jesucristo, y somos como palmeras. ¿Ha visto alguna vez un huracán por televisión? ¿Y ha visto las palmeras cómo están ahí? Se doblan, se doblan, se doblan, se doblan, se doblan, se doblan, pero no se mueven de su lugar. Están fijas. ¿Y saben por qué están fijas las palmeras? Porque hacen raíces muy profundas. Y esto es lo que el Señor está prometiendo. Con una fe que persevera, el Señor va a poner nuestros pies sobre la roca que es Cristo Jesús, sobre sus verdades, sobre su palabra, de tal manera que vamos a ser como palmeras, progresando en la fe, y aunque vengan tempestades fuertes a nosotros, no nos va a mover, porque ahí estamos fijos, firmes, sin movernos, sin que aquello nos mueva, pues confiados en Dios, sabiendo que la tempestad va a pasar. Y una vez que la tempestad pasa, ¿sabe qué hace la palmera? Vuelve a su lugar. No se queda chueca. Dice Isaías 40, 31, que leíamos al principio: pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Es decir, no tengo fuerza, Señor, me he debilitado, no hay fuerzas, ya no puedo más. Y el Señor dice: qué bueno que ya no puedes más, mijo, porque ahora me toca a mí. Me toca que me dejes, porque mientras estamos en las fuerzas no le damos lugar al Señor. Y aquí es donde dice: nuevas fuerzas tendrán. Nuestras fuerzas serán renovadas, nuestras fuerzas serán fortalecidas. Dice: levantarán alas como las águilas. Alas, ¿qué quiere decir esto? Seremos como las águilas que renuevan su plumaje, y una vez que lo hacen, se levantan en un vuelo mucho más alto y ágil. Esto hacen las águilas. Y mire, las águilas tienen una característica.
¿Qué es lo que tiene que ver con levantarán alas como las águilas? Las águilas, mis hermanos, cuando viene una tormenta, cuando viene una tempestad muy fuerte, las águilas vuelan y se ponen por encima de las tormentas. Esto es lo que el Señor nos está diciendo. Las nuevas fuerzas que nos va a dar el Señor a los que esperamos y confiamos en Él, estas nuevas fuerzas serán de tal manera que estaremos por encima de las tormentas. Las tormentas no nos van a afectar, estaremos firmes en el Señor. Y dice, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Estas son las fuerzas del Señor que nos ayudan a levantarnos por encima de toda dificultad. ¿Cuántos quieren una fe que persevera? Otro fruto más. Dice ahí mismo el Salmo 40, verso 2, la última parte, y dice, enderezó mis pasos. No solo puso sus pies sobre la peña, sino también dice David que enderezó sus pasos. Es decir, a través de los sufrimientos, a través de las angustias, de las pruebas, Dios tuvo que corregir y enderezar los pasos de la vida del rey David. Esto Dios hace con nosotros de la misma manera. Muchas veces Dios permite cosas en nuestra vida y Dios está tratando con áreas de nuestra vida. Dios está tratando, si nos falta fe, el Señor va a traer una mayor confianza. Si nos falta paciencia en algunas cosas de la vida, el Señor nos trae más esa paciencia. Si somos muy enojones en alguna área, el Señor calma ese enojo, lo humilla, como diciéndole, bájale a tu maciosare. Y nos ubica, nos pone en el lugar que debemos de estar, reconociendo que todo el Señor. Esto, mis hermanos, esto me habla de cambio, esto me habla de transformación, esto me habla que tú y yo no podemos seguir siendo los mismos, las mismas personas. No podemos. Debemos entregar más nuestro corazón, debemos entregar más nuestra vida. Y la fe que persevera nos lleva precisamente a ver cómo el Señor endereza nuestros pasos. Y somos instrumentos útiles para el Señor. Fíjense, me acuerdo de una fábula de un bambú y su señor en un palacio. El bambú era de las plantas más hermosas que amaba este señor del palacio, este rey. La amaba tanto el bambú, lo quería tanto, y el bambú lo sabía. Un día el rey vino con el bambú y le dijo: bambú, te quiero usar más, bambú, pero te tengo que podar. ¿Me tienes que podar? Sí, porque quiero usarte más. Y entonces dijo el bambú: está bien, señor, haz conmigo lo que tú quieras. Y lo podó su señor el rey. ¿Cuántos de ustedes le dicen lo mismo al Señor? ¿Quieren tener una fe que persevera? ¿Cuántos le dicen: sí, Señor, pódame? No muchos, Pero luego el rey volvió a venir con el bambú y le dijo: bambú, te quiero usar más, bambú. Y el bambú dijo: ah, Señor mío, está bien, dime. Le dice: bambú, te quiero usar más, pero para usarte más te tengo que partir a la mitad. Tengo que sacar tu corazón, porque solamente así te usaré más para mi servicio. Y entonces dice que en ese momento hubo un silencio en el jardín. Todos los árboles sabían que lo que el Señor se refería era a la muerte del bambú. El bambú debía de morir. Y entonces dice que el bambú derramó unas lágrimas y le dijo: está bien, Señor, si quieres podarme, pódame. Si quieres partirme a la mitad, párteme. Señor, si tienes que sacar mi corazón, si he de morir, no importa, Señor, haz lo que tú quieras conmigo, pero úsame. Úsame para ti. Yo te amo tanto que estoy dispuesto a esto. Esto hace la fe que persevera, mis hermanos. ¿Sabían que tú y yo tenemos que morir a nosotros mismos? Pero solamente lo lograremos si Él endereza nuestros pasos. Esa es la manera en que vamos a llegar a morir tú y yo.
Déjame decirte el último fruto. Está en el verso 3, el último fruto. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Dios. La fe que persevera, mis hermanos, va a traer el fruto a nosotros de tener un buen testimonio. Dice en Hebreos 11:2, hablando de los hombres de la fe, dice: por la fe alcanzaron buen testimonio los antiguos. Solamente termino con estas dos ilustraciones. Justino Mártir, mis hermanos, llegó a decir que lo que influyó tanto en su vida para buscar las verdades de Jesucristo fue ver a los cristianos cómo morían en el Coliseo. Y lo hacían cantando himnos y alabanzas a Dios. Y él decía: esto no puede ser posible. No puede ser posible que estén siendo quemados y ellos cantando alabanzas. No puede ser posible que los leones se los estén comiendo y cantando alabanzas. ¿Cómo le hacen? De seguro debe de haber un poder sobrenatural detrás de ellos que los haga poder estar así como están. Y esto lo llevó a llegar a conocer a Jesucristo por el impacto de la vida de esos cristianos, mis hermanos, que en medio de su situación, en medio de sus tiempos difíciles, por confiar en Dios, el Señor trajo un cántico nuevo, una alabanza, la cual ellos los vieron y por eso glorificaron a Dios. Yo recuerdo, mi hermano, cuando yo empecé de cristiano, tenía 4 años de cristiano, vino un profeta que su nombre es Leland Davis, y él me dio una palabra mucho antes de que yo pasara pues muchos problemas, sobre todo el de mis ojos, muchos años antes. Y este hombre dijo: yo quiero que vean cómo Dios va a tomar a este joven y lo va a meter en situaciones difíciles. Pero no importa qué tan difíciles sean sus situaciones, Dios te va a hacer más que un vencedor. Pero se me quedó grabado lo que dijo después. Este hombre dijo: en ese tiempo difícil, en ese tiempo que vas a pasar, dice, muchos estarán viéndote cómo respondes, cómo te comportas ante esos tiempos difíciles. ¿Cómo tú respondes en los tiempos difíciles? ¿Cómo estás respondiendo en estos tiempos difíciles? ¿Cómo estás comportándote en esa crisis que ha venido a tu vida? ¿Cómo? Dice la Escritura que el que persevera en la fe, por la fe, su confianza en Dios, el Señor le dará un cántico nuevo, una alabanza. Estarás cantando como Pablo y Silas cuando fueron metidos a la cárcel, y ahí estaban en la cárcel y luego se pusieron de acuerdo. Silas le preguntaba a Pablo: ¿cuál nos echamos? Dino, ¿cuál? ¿Esclavos por amor? No, vamos a cantar libre soy del pecado. No, vamos a cantar no hay nadie como nuestro Dios. Y se aventaron sus alabanzas. ¿Y saben qué? Todos los presos los oían. La cárcel se abrió, las cadenas se rompieron, y el carcelero vio todo aquello y dijo: varones, ¿qué haré para ser salvo? Y ahí fue donde le dijeron: cree tú en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Hermanos, tenemos que dar la respuesta. Tú como padre, tú como madre, tú como hijo, ¿qué respuesta le estás dando a Dios en ese tiempo difícil que estás pasando? Póngase de pie, mi hermano. Vamos a orar. Vamos a levantar nuestras manos. ¿Cuántos quieren una fe que persevera? Levante sus manos. Si usted quiere que esa fe persevere, que esa fe aumente, que esa fe crezca, levante sus manos a Dios. Alce sus manos en alto y clame a Dios, así como lo hizo David. Vamos, levante su voz, ore a Dios en su lugar. Dígale: Señor, yo quiero que esta fe, esa fe que me has dado por tu palabra, esa fe con la que me has salvado, quiero que esa fe crezca, que esa fe progrese, que esa fe persevere, que no importe lo que esté pasando, yo tenga la confianza de que tú, Señor, me vas a librar, que tú tienes el tiempo para hacerlo, y estoy dispuesto a esperar ese tiempo como lo hizo David, pacientemente
esperé a Jehová. Dígaselo: yo quiero saber esperar. Yo quiero entregar mi condición a ti, aunque me sienta solo. Quizás en mi mente han venido pensamientos de muerte. Quizás en mi mente han venido pensamientos donde yo te he dicho: quítame la vida. Pero hoy te pido perdón. Hoy me humillo ante ti, Señor, y te digo: perdóname, porque lo único que te he demostrado es falta de confianza. Perdóname, Señor. Y yo quiero consagrar mi vida, quiero entregar toda mi vida para que tú la uses. Afirma mis pasos, endereza mis veredas, endereza mis pasos, Señor. Si he sido una persona que me falta más confianza, haz que esto se produzca en mí por esta fe que tú quieres que tenga en ti. Enséñame a ser paciente, Señor. Enséñame a confiar que nunca me dejas, Señor. Levante sus manos y cántele al Señor. Dígale fuerte al Señor: Señor, dame una fe que persevere hasta el final. Pacientemente esperé en ti, Señor, y tú escuchaste mi clamor. Del pozo me libraste y la desesperación. Mis pasos ordenaste, oh mi Dios. Y hoy has puesto un nuevo cántico en mí. Muchos oirán y confiarán en ti. Muéstrame tu voluntad, hoy te necesito más. Ya no quiero caminar lejos de ti. Enséñame a confiar en ti. Yo quiero esperar en ti y ser guiado por tu Espíritu, Señor. Díselo otra vez: muéstrame tu voluntad, hoy te necesito más. Ya no quiero caminar lejos de ti. Enséñame a confiar en ti. Yo quiero esperar en ti y ser guiado por tu Espíritu, Señor. Y ser guiado por tu Espíritu, Señor. Señor, te damos gracias. Gracias porque, Señor, anhelamos tener una fe que confía, que está bien agarrada, que está bien fija en ti por siempre. Muchas gracias, Señor. Tú nos ayudarás a que esta fe crezca en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que el Señor le bendiga, hermano.